pues aprendimos nuestra primera canción y nuestra primera melodía y lo vimos en el pentagrama. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender a leer, en este caso en tablatura. Vamos a coger la misma canción, la misma melodía y vamos a, en vez de leerla con las notas, con el pentagrama, líneas, espacios y la clave de sol, vamos a ver una forma que es un poquito más simple, más intuitiva quizás, pero también es verdad que la tablatura te da menos información, ¿vale? Tanto de la canción como de acordes y demás. Entonces, os voy a poner, como vimos, la partitura, ¿vale? Ahora ya estáis viendo, en este caso, bueno, vimos que toda esta parte de aquí es el pentagrama y abajo, estas líneas de aquí, es la tablatura, ¿vale? Todo esto de aquí es la tablatura. Entonces, ¿qué tenemos que saber para pues poder tocar cualquier canción, melodía en la tablatura? Primero, debemos saber que en este caso tenemos 6 líneas, ¿vale? Si empezáis a contar, tendríamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, esas 6 líneas representan las 6 cuerdas de la guitarra. De tal manera que la de arriba del todo es la cuerda número 1, que es la más aguda, que es el mi. Y la segunda cuerda es el si. Tercera línea es la tercera cuerda, sol, re, la y mi. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos, en este caso, cómo se representan las 6 cuerdas de la guitarra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues vamos a ver qué notas representan cada uno de estos numeritos. Entonces, lo que se hace es, se coloca un numerito que va a representar el traste de la guitarra, ya sea el primer traste, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, o incluso el 0, ¿vale? El 0 representa en cualquiera de las cuerdas o de las líneas la cuerda al aire. Es decir, no tocamos ningún traste con la mano izquierda, simplemente tocáis la cuerda al aire y ya está. Entonces, por ejemplo, este 2 de aquí, pues para saber qué nota es ese do de ahí, lo que tenemos que hacer es, primero, ¿en qué cuerda o en qué línea está? Pues si veis aquí está en la cuarta línea, ¿vale? Recordamos que las cuerdas de la guitarra se cuentan de... Bueno, ahora os voy a decir, las cuerdas de la guitarra, olvidaros un momento de esto de aquí, para no liaros. Las cuerdas de la guitarra se cuentan de abajo a arriba, ¿vale? Os recuerdo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿vale? Entonces, si vamos a la partitura, tendremos que esta línea de aquí, sabiendo que esta línea, la primera línea es el mi, pues contamos 1, 2, 3 y cuarta línea. Por tanto, es la cuarta cuerda, que es el re, ¿vale? Entonces, tenemos que tocar la cuarta cuerda y el número representa el traste. Por tanto, tendremos que ir al segundo traste de la cuarta cuerda, ¿vale? En este caso yo lo toco con el dedo número 2 de la mano izquierda. Entonces, esa nota de ahí, una vez que ya sabéis dónde tenéis que colocar el traste, que es en el traste número 2, si hicierais el ejercicio que hicimos al principio para saber qué nota estoy tocando en la guitarra, pues veríais que estoy tocando un mi, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cuarta cuerda es el re, al aire. Si le subo un semitono, re sostenido, y si le subo otro semitono, mi, ¿vale? Que es el segundo traste. Entonces, de tal manera que este do en la cuarta cuerda representa el mi. Y así haríamos con cada uno de los numeritos aquí. Este 0, ¿qué representa? Pues el 0 está en la tercera cuerda, ¿vale? Porque tenemos la primera, segunda y tercera. Entonces sería el sol. Sería la tercera cuerda al aire. Siguiente sería la tercera cuerda, pero en el traste número 2. Entonces tocaríamos la tercera cuerda en el traste número 2. Volveríamos a repetir igual y así sucesivamente, ¿vale? Aquí, como veis, pues en este caso tenemos ahí, si lo vemos o no lo vemos, ahí, ¿vale? Aquí tendremos en este caso el mi igualmente, ¿vale? Esto de aquí, eso es, sería exactamente igual. Entonces, simplemente sería así, ¿vale? Es el 2 en la cuarta cuerda, ¿vale? Porque empezamos a contar desde aquí, primera, segunda, tercera y cuarta. Tercera cuerda, tercera cuerda, tercera cuerda, segundo traste, tercera cuerda, segundo traste, tercera cuerda, la cuerda al aire, quinta cuerda en el séptimo traste, ¿vale? Que en este caso es un mi. En este caso
podréis tocar en vez de en el séptimo traste, podréis tocar igual que al principio. Cuarta cuerda, segundo traste. ¿Por qué? Porque es la misma nota, solo que he tocado en diferentes posiciones, ¿vale? Pero bueno, si somos fieles a lo que pone en la tablatura, os iríais a la quinta cuerda y iréis al traste número 7 de la guitarra, ¿vale? Y así tocaréis sucesivamente. Evidentemente son las mismas notas que están en el pentagrama, ¿vale? Porque una cosa es que se lea o la forma de leer sea distinta, pero lo que estás leyendo, el resultado tiene que ser exactamente igual. O sea, la melodía evidentemente no puede cambiar dependiendo de si lees en pentagrama, si lees en tablatura, etc. ¿Vale? Eso no puede cambiar. Lo único que hay diferentes formas de llegar a ese mismo resultado. Entonces, pues haríais exactamente igual. Cogeríais e iríais desde el principio y diríais, pues primera nota, cuarta cuerda, segundo traste, el mi. Siguiente, tercera cuerda al aire, con el 0, sol. Tercera cuerda, segundo traste, el la. Volveríais a tocar el la. Volveríais a tocar el la. Luego tercera cuerda al aire, aquí el sol. Ahora nos iremos a la quinta cuerda en el traste número 7, ¿vale? Que sería aquí. Volveríais a tocar ese mi. Volveríais a tocar ese mi. Y ya seguimos la tercera cuerda al aire, la tercera cuerda segundo traste, la, sol, ¿vale? Y así con cada una de lo que indica la tablatura. Entonces, para que entendáis un poco el resumen el objetivo de este vídeo es: la tablatura es una forma más de leer una canción, una melodía, y funciona de la siguiente manera. Son 6 líneas que representan las 6 cuerdas, de tal manera que la de arriba representa la línea, el mi, la aguda, la cuerda aguda, y va bajando hasta la sexta cuerda, simplemente, ¿vale? Y lo que se va haciendo es se va poniendo numeritos en cada una de las líneas, de tal manera que ese numerito está en una línea, por tanto ya te indica en qué cuerda tienes que tocar, y ese número te indica el traste de la guitarra, ¿vale? Pues si es en la cuarta cuerda, segundo traste, pues el mi. Ahora te dice sexta cuerda, quinto traste, pues te irías aquí. Y así sucesivamente. Y así sabes tú qué notas y dónde lo tienes que tocar. La tablatura es una forma, digamos, lo más simplista posible de que alguien que no sepa leer, por supuesto, en pentagrama, que no tenga ni idea, incluso que no sepa las notas, te indica simplemente en qué cuerda y en qué traste tienes que tocar, ¿vale? Esto es como el juego de los barquitos, que tú tienes fila y columna, pues te indica tanto la fila y la columna el punto el que tienes que tocar, ¿vale? Pues cualquiera, el que sea, cuerda y el traste. Y ahí ya tienes donde puedes tocar la nota que te está indicando. Vale, entonces ya sabéis leer con pentagrama las notas y sabéis leer en tablatura, ¿vale? Ya tenéis varias opciones. Veremos también vimos el cifrado americano, el tema de las letras, también es muy sencillito, cada nota asigna una letra y ya está. Entonces, ya sabéis leer prácticamente las que vais a utilizar son casi todas estas de aquí, ¿vale? O pentagrama, o cifrado americano, o en tablatura. Son las formas más comunes, 99%, que vais a poder, os van a presentar cualquier tipo de canción que queráis tocar, ¿vale? Entonces, si aún así tenéis cualquier duda, me lo escribís y yo hago un vídeo de las dudas que tengáis sin problema, ¿vale? Lo repetimos las veces que haga falta. Yo he intentado hacerlo lo más claro posible y sobre todo eso, que entendáis qué significa en este caso la tablatura, las cuerdas representadas y el traste en cada una de ellas. Y con eso pues podemos tocar la diferente nota a lo largo del mástil, ¿vale? Según la melodía, etc. Así que nada, ya sabéis, cualquier cosa me decís y pues nada, seguid dándole mucha caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo.